cordial saludo, mi nombre es Yulimar Yerlis Ramírez Quintero, estudiante de Psicología. A continuación, les voy a presentar algunos ítems de la teoría de la personalidad según los siguientes autores. En primer lugar, tenemos a Sigmund Freud. Bueno, ¿cómo se puede entender el concepto de la personalidad? Bueno, según Sigmund Freud, nos dice que las conductas de las personas son el resultado de las fuerzas psicológicas que operan en el individuo y dan fuerza en la conciencia. Los individuos se forman a lo largo de su crecimiento, desarrollando conductas, emociones, pensamientos, las cuales determinan la personalidad. Y esta es el producto de la lucha entre nuestros impulsos y búsqueda de placer. Además de eso, él nos da unos modelos, la cual nos hace como desarrollar esa personalidad. En primer lugar, tenemos el modelo topográfico. Él nos dice que en este modelo la mente se divide en 3 regiones: inconsciente, preconsciente y consciente. En el segundo modelo se llama modelo dinámico y este se relaciona con el conflicto psíquico que se produce entre dos fuerzas en la mente: impulso y defensa. En el tercer modelo, que es el modelo económico, él nos dice que es un impulso que permite que la persona busque un fin determinado, es decir, que sugiera que todo comportamiento estaba motivado en las pulsiones. En el cuarto modelo genético, él nos da a conocer las fases que tiene un niño desde su nacimiento hasta su adolescencia, se podría decir, que es la fase anal, la fase oral, la fase fálica y la fase latencia y por último la fase genital. Y ya los explicaremos más adelante. Y el quinto y último modelo que nos da a conocer es el yo, el ello, el yo y el super yo. Bueno, ¿cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad? Según Freud, él decía que la personalidad del individuo se desarrolla en la medida en que la persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la persona se desarrolla de manera en que se cumplen todas estas etapas psicosexuales. Bueno, aquí propone las 5 fases, las que ya les había hablado anteriormente, en las cuales el niño busca satisfacer sus deseos, razón por la cual Freud le dio una connotación sexual. Entonces, la fase oral se da en una consistencia de años de 0 a 1. La fase anal de 2 a 3 años, más o menos. La fase fálica se da de 3 a 6 años. La fase latencia se da de 6 a 12 años y la fase genital se da de los 12 en adelante. Algunos procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología desde la personalidad. Entonces, según Freud, decía que la mente se divide en 3 instancias, las cuales se desarrollan a lo largo de la infancia y las cuales además construyen la personalidad adulta con el procesamiento consciente e inconsciente. El ello contiene impulsos, placeres y deseos, y este es inconsciente. El superyo son los valores morales e impulsos a la perfección, proyecta la mejor versión de nosotros. Y el yo es el mediador entre el ello y el superyo, perdón. Es el principio de la realidad. Está en contacto con el mundo exterior. Este es el que hace la mediación entre el ello y el superyo, y el que, por decirlo así, decide si hace el bien o se deja llevar por los impulsos, o si más bien hace las cosas correctamente ya por lo moral. En segundo lugar, tenemos a Carl Jung. Bueno, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad? Él en su teoría nos dice que la personalidad son aquellos patrones emocionales y de conducta que están en el subconsciente que ayudan a percibir las sensaciones y las imágenes del mundo. Es decir, que extrae la realidad que nos rodea.
La parte del inconsciente más importante no nace de aquellas experiencias personales individuales, sino que nace del pasado remoto de la existencia humana, o sea, un inconsciente colectivo. Además de eso, eh, nos da a conocer unas funciones psicológicas básicas, pero cada persona tiene o hace énfasis en alguna, o varias de estas, que son pensar, sentir, intuir y percibir. Un ejemplo muy claro de este es cuando una persona es impulsiva. Según Carr, es porque predomina más el intuir y el percibir antes que el pensar y el sentir. Bueno, ¿cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad? Entonces, Carr decía, a diferencia de Freud, que el libido sexual, que el libido no era sexual. Él decía que la etapa que más resaltaba en el desarrollo de la personalidad ocurría en la adultez. Cambia la teoría de Freud, porque Freud decía que la personalidad se desarrolla en la infancia, desde que un niño nace hasta su adolescencia. Y en cambio, Carr decía que la personalidad se desarrollaba o ocurría en la adultez. Además de esto, resalta que la mejor forma para comprender la psique era mediante el mundo onírico, o sea, los sueños, las fantasías y otros elementos inconscientes a través de los símbolos. Bueno, procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología desde la personalidad. Entonces, para Carr, la tipología estaba basada en dos variantes, tipo introvertido y tipo extrovertido. Haciendo énfasis en el introvertido, se centra en su mundo interior, es decir, no establece relaciones sociales, ya que no se le facilita expresarse ante la sociedad. En cambio, el extrovertido se centra en un mundo exterior y se le facilita relacionarse con la sociedad. O sea, es decir, que para él es más fácil expresarse ante las otras personas, ante la sociedad. Por lo tanto, estas tipologías se pueden organizar con cuatro características importantes, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Entonces, estas las podríamos como entrelazar, haciendo un ejemplo sería pensamiento introvertido, sentimiento introvertido, sensación introvertida, intuición de introvertido. O al contrario, sería extrovertido, entonces pensamiento extrovertido, sentimiento extrovertido, sensación de extrovertido e intuición de extrovertido. Él hace como que los une y así forman la personalidad. O sea, él dice que en la tipología estas dos, el extrovertido y el introvertido, se unen o se mezclan con los pensamientos, con los sentimientos, con la sensación y con la intuición. Y ya para finalizar, tenemos a Alfred Adler. Bueno, ¿cómo se puede entender el concepto de la personalidad? Entonces, según Alfred Adler, él decía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo que hiciera el individuo para superar todas esas debilidades físicas. Las personas están motivadas por factores sociales, por la lucha del éxito, y hace énfasis en que las personas son responsables de todo lo que son. Para él los esfuerzos por alcanzar la superioridad y la perfección era supremamente fundamental. O sea, él dice que la personalidad se desarrolla como uno desde pequeño, adolescente, comienza a conocer las cosas, a hacer el esfuerzo para uno mismo crear nuestra personalidad. Bueno, además de eso, él incluyó 3 principios fundamentales, los cuales influyen en esta personalidad, que es el principio de superioridad. Este busca el poder sobrevivir. El principio de inferioridad es cuando se siente incompleto y lo impulsan a analizarse. O sea, él se siente como cuando una persona no es capaz o tiene una mente negativa de que no es capaz de poder lograr sus éxitos o así. Bueno, en principio de interés social.
la sociedad lo hace más completo y superior. En este principio es que la persona, bueno, queda la redundancia, la personalidad de la persona se desarrolla a través de su círculo social. O sea, cuando él interactúa con las personas, esta personalidad se desarrolla más. Estilo de vida. Trata de dirigir sus posturas propias y el yo consciente vincula al soy yo. Y por último tenemos metas fantasiosas. Estas metas imaginadas que impulsan al ser humano. Cuando uno se propone una meta que dice voy a alcanzar a lograr dicha cosa, entonces uno se la propone hasta lograr hacerla. Estas son las metas fantasiosas. Bueno, dice, ¿cómo plantea el autor del desarrollo de la personalidad? Entonces, según Adler, él decía que los seres humanos son tanto sociales como egoístas por naturaleza. Tienen mayor motivación por los impulsos sociales que por los deseos sexuales. Adler llamó su corriente de pensamiento psicológico individual, ya que el individuo piensa en su bienestar y en su superioridad. Procesos fundamentales de la teoría de la incidencia en la tipología desde la personalidad. Entonces, según Adler, su tipología hace énfasis a 4 tipos de dominantes a la personalidad, los cuales están basados dependiendo de la energía personal. Entonces, el primero es el dominante. Este se desarrolla en la infancia. Tiende a ser agresivo y dominante, con poco interés para lograr sus objetivos. Los más enérgicos terminan siendo sádicos y los menos enérgicos terminan siendo adictos, metidos en alguna adicción, ya sea drogas, alcohol, entre otras. Y carece de interés social. El erudito desarrolla sensibilidad, tiene baja energía, lo cual hace que se refugie en aquellas personas más fuertes. Cuando están abrumados, desarrollan síntomas neuróticos. También carece de interés social. Tercero es la evasión o evitativo. Se refiere a que vive aislado de todo, posee niveles bajos de energía, presenta indecisiones y tiene un interés social ilimitado. Y por último está el socialmente útil. Es aquel individuo sano que posee tanto energía como interés social. Bueno, y ya para terminar, la última pregunta, el último ítem, es desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Todos los individuos poseen una personalidad distinta y única, y por ende nos hace diferentes en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Cada uno de nuestros rasgos de personalidad son aquellas características individuales las cuales contribuyen a definir nuestra forma de ser y de pensar. Por eso es que la personalidad es fundamental en la vida del ser humano, ya que esta es la que nos define como persona. Bueno, y ya como conclusión, para concluir estas diapositivas, podemos resaltar que en este trabajo se puede observar la importancia que tiene la personalidad en el ser humano, ya que es un factor que influye a la persona en todo lo que hace. Como pudimos observar anteriormente, los autores hacen referencia a la personalidad en varios factores, ya que cada uno de ellos tiene una teoría diferente respecto a esta. La personalidad es aquel determinante el cual establece factores los cuales intervienen en la conducta de cada individuo. En conclusión, es aquella que nos define a la hora de enfrentarnos a ciertas circunstancias en nuestro entorno, en cómo pensamos, nos comportamos y sentimos, como ya lo había dicho anteriormente. Y esto, por ende, nos hace únicos e irreemplazables.
Y ya para finalizar tenemos la referencia de donde sacamos toda la información. Y muchas gracias.